Justo cuando todos pensaban que Parker Schnabel estaba a punto de invertir hasta el último dólar en Dominion Creek, el destino le deparó un giro que nadie vio venir. Escondido en lo más profundo del bosque oculto tras espesos arbustos, yacía un antiguo Trommel oxidado. Pero no se trataba de una reliquia olvidada cualquiera, sino de una reliquia de otra época, un tesoro en sí mismo. En cuanto el equipo de Parker la abrió, se quedaron helados de incredulidad. Dentro de la máquina brillaba oro de verdad. No escamas, ni motas, pero suficiente tesoro brillante para dejar a todos con los ojos abiertos. Era como si alguien lo hubiera escondido allí deliberadamente esperando el momento adecuado o la persona adecuada para descubrirlo. Pero, ¿quién lo había escondido? ¿Y por qué? Ahora imagina esto: si ese Trommel realmente contuviera oro por valor de 15 millones de dólares, no sería solo un hallazgo afortunado. Podría ser el descubrimiento más peligroso en la historia de Klondike. Algo, o alguien, ha estado guardando secretos enterrados aquí. Es un antiguo tesoro, o el escondite de una mafia del oro. Incluso Parker estaba atónito e incapaz de creer lo que estaba viendo. Y cuando la cámara rodó captando cada detalle, entenderás por qué la gente dice que es el giro más asombroso de la historia de la fiebre del oro. Así que, amigo mío, no parpadees, mira hasta el final. Porque si el suspense y la búsqueda de oro de verdad te emocionan, esto es solo el principio. Dominion Creek, un nombre que hace temblar a los viejos mineros. Una vez fue una tierra de fortuna. Hoy es un páramo de barro, bosques enmarañados y recuerdos rotos. Sin embargo, Parker Schnabel tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo. Invirtió millones en esta tierra desolada sin garantías, sin pruebas, de que el oro aún existiera aquí. Todo lo que tenía eran mapas descoloridos, fragmentos de conocimientos geológicos e informes medio olvidados. Algunos decían que alguna vez se había extraído oro de Dominion Creek, pero nadie podía probarlo. Aún así, Parker creyó. Lo apostó todo. Otros se burlaban de él. Decían que lo perdería todo, que su tiempo había terminado. Viendo la tierra pantanosa, inestable y traicionera, sus dudas parecían justificadas. Pero Parker tenía una visión diferente. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa. Confió en sus instintos, inspeccionó cada centímetro, analizó cada muestra y construyó una estrategia a partir de antiguos informes mineros, GPS y cartografía con drones. Para él no era una locura. Era un riesgo calculado, una apuesta que le coronaría como el nuevo rey del oro o le arruinaría por completo. Y ahora, con ese Trommel desenterrado y el oro derramándose de él, los mismos críticos se han callado. La apuesta de Parker puede haber reescrito la historia de Klondike. Ese día el equipo estaba inspeccionando Dominion Creek como de costumbre. El terreno era áspero, salvaje e implacable. El aire frío se aferraba al valle húmedo por la niebla, pero el equipo seguía adelante con inquebrantable determinación. Entonces, un par de ojos captaron algo extraño entre la maleza, una forma grande y metálica. Al principio parecía chatarra, un tanque abandonado, quizá un viejo remolque. Pero a medida que se acercaban, los corazones se detuvieron. Ante ellos había un enorme Trommel oxidado esperando a revelar su secreto. Un Trommel que probablemente había sido abandonado aquí hacía décadas. El estado de la máquina era malo, pero su estructura mostraba claramente que había sido utilizada muy profesionalmente en algún momento. Parker dijo inmediatamente: «Espera, no puede haber sido dejado así, hay algo en él». Sus palabras reflejaban plena confianza, no dudas. El equipo retiró los arbustos, el barro y el musgo, y a medida que se hacía evidente el verdadero estado del Trommel, aumentaban las sospechas de todos. El interior de la máquina aún conservaba las esteras que suelen utilizarse para recoger el oro. El propio Parker se asomó al interior con una linterna, y lo que vio dejó a todos estupefactos. Polvo de oro y algunas pequeñas pepitas estaban adheridas al interior del Trommel en las esquinas y pliegues de las esteras. La máquina era vieja, pero su trabajo no estaba incompleto. Parecía como si hubiera sido abandonado por alguien que se ausentó repentinamente, quizá con prisas, o quizá por alguna otra razón que sigue siendo un misterio a día de hoy. Este descubrimiento cambió toda la misión del equipo de Parker. Esto ya no era solo un proyecto de Dominion Creek,
Se había convertido en un frente para descubrir las capas de la historia. Parker estaba ahora convencido de que estaba muy cerca de algo grande y este Trommel podría ser el primer atisbo de ese tesoro escondido. Cuando Parker Schnabel y su equipo hubieron limpiado completamente el Trommel, empezó el verdadero juego. A primera vista la máquina no parecía más que un viejo trozo de madera que se desmoronaba, pero Parker sabía que la verdadera historia podía estar oculta en su interior. Él mismo cogió una linterna y se asomó al interior del Trommel. Parker permaneció en silencio durante unos segundos al ver el espectáculo que allí se ofrecía. Sus ojos se clavaron directamente en un punto del que emanaba un tenue resplandor dorado. Entonces dijo suavemente: «Oh, Dios mío, esto es oro». El resto del equipo también entró corriendo y todos se turnaron para mirar dentro. Había polvo de oro acumulado en la malla, las alfombrillas y los bordes del interior del Trommel. También había algunas pepitas pegadas como si la máquina hubiera quedado inacabada. Parecía como si la máquina se hubiera apagado de repente durante el proceso y nadie la hubiera vuelto a tocar después. Un sentimiento mixto de sorpresa, excitación y sospecha era claramente visible en el rostro de Parker. De pie dijo: «Nadie puede dejar esta máquina así. Se está encontrando oro de tal calidad en el interior. Significa que o algo salió mal o algo se ocultó». Ahora empezaron a surgir preguntas. ¿Era esto realmente parte de algún antiguo tesoro? ¿Se extrajo alguna vez una gran cantidad de oro de esta máquina y parte de él quedó aquí? ¿O todo este lugar formaba parte de alguna operación minera secreta que se mantuvo oculta al mundo? El equipo examinó cada rincón del Trommel, y cuanto más profundizaban, más claramente se veía el efecto del oro. En algún lugar había polvo en una fina capa, y en algún lugar había pepitas clavadas en las esteras. Parker comprendió ahora que no se trataba de una pequeña chatarra, sino de algo muy antiguo pero extremadamente valioso. Su forma de pensar había cambiado por completo. Esto no era solo una máquina, era una puerta hacia un misterio que podría cambiar toda la historia de Dominion Creek. Parker ahora se ha vuelto más serio sobre el hecho de que hay algo bajo la tierra que ha estado oculto durante décadas, y ahora es el momento de exponerlo. Tras encontrar el Trommel, todo el equipo de Parker se centró en una sola cuestión: ¿de dónde procedía esta máquina? ¿De dónde procedía esta máquina? Cuando el propio Parker empezó a indagar en la historia minera de esta zona, lo sorprendente fue que no se mencionaba este Trommel en ningún registro antiguo. Ni su nombre figuraba en los archivos gubernamentales, ni en los informes mineros locales, ni ningún viejo minero de los alrededores había dicho nunca nada al respecto. Es decir, esta máquina apareció de repente de alguna parte, como si alguien la hubiera escondido aquí deliberadamente. Algunas personas creían que tal vez se trataba de un molino abandonado de algún antiguo equipo aurífero que por alguna razón dejó de trabajar de repente y se marchó de aquí. Pero la cuestión es que si ese equipo lo había dejado así, ¿por qué no sacaron el oro que había dentro? ¿Por qué la máquina estaba completamente cerrada y escondida detrás de tantos árboles? Y lo más importante, ¿por qué no se encontraron marcas de neumáticos, huellas de conducción o cobertizos de apoyo a su alrededor? Todo parecía haber sido borrado según lo planeado. Parker propuso una teoría. Tal vez había instalado su propia mina y tuvo que huir por alguna razón, quizá del gobierno de la mafia o tras un grave accidente. Según Parker, en las antiguas zonas de Dominion Creek, había muchas concesiones que nunca se registraron y muchos descubrimientos que se ocultaron deliberadamente. Otro hecho desconcertante era que no había ninguna prueba concreta de actividad humana alrededor del Trommel, como si alguien lo hubiera traído y lo hubiera dejado tranquilamente para no volver jamás. Ni herramientas, ni depósito de combustible, ni saco de dormir. Solo una máquina llena de oro en su interior. Ahora el equipo de Parker estaba completamente confundido. Tenían un misterio sin resolver, sin documentos ni testigos oculares, pero una cosa era cierta. El Trommel no era solo una vieja máquina. Era una pista, la evidencia de la presencia de un gran tesoro. Y ahora el siguiente paso de Parker era determinar qué tan profundo seguiría este rastro.
Cuando Parker Schnabel y su equipo vieron partículas de oro, polvo y pepitas en el interior del Trommel, la primera pregunta que surgió fue: ¿cuánto vale esto? El equipo empezó a realizar pruebas profesionales de escala y muestreo. Se retiró cuidadosamente cada estera, se recogió polvo de todos los rincones y se pesó y midió cada pieza. Según los informes, la estimación inicial del oro encontrado era de entre 10 y 12 millones de dólares. Y esto era solo la parte que se extraía con facilidad. El propio Parker estaba sorprendido. Dijo: «He visto muchas cosas a lo largo de los años, pero este es el descubrimiento más loco de mi vida. Pero la historia no acaba aquí. El oro hallado en el interior del Trommel era solo una parte. El equipo sospecha que el Trommel fue abandonado, lo que significa que antes debió de extraerse una gran cantidad de oro. Si el anterior operador había extraído el oro anterior y quedaba esto, imagínese cuál podría ser el valor potencial de toda la explotación minera. El equipo de Parker cree que en toda esta zona puede seguir escondido oro por valor de al menos 15 millones de dólares, 0 céntimos o más. Eso es lo que hace este descubrimiento tan peligroso. Para Parker, este podría ser su mayor regreso, una apuesta que se convirtió en premio gordo. Pero a medida que otros equipos y operadores locales se enteran, las cosas se calientan. Todo el mundo en el Klondike está mirando esta tierra y Parker tendrá que tener cuidado con cada paso que da. El Trommel ya no es solo una máquina, es un detonante, el principio de una guerra que llegará hasta donde sea por el oro. Cuando el equipo de Parker Schnabel encontró oro en el interior del Trommel y la noticia de su valor empezó a difundirse lentamente, un tipo diferente de ansiedad se extendió en el aire del Klondike. Tan rápido como se difundió la noticia, los rivales de Parker también tuvieron el presentimiento de que se había encontrado algo grande. Al principio nadie se lo creía, pero cuando empezaron a filtrarse algunas fotos e imágenes en las redes sociales, todo el mundo abrió los ojos. El descubrimiento de Parker ya no era solo de su equipo. Ahora se había convertido en el tema de discusión más candente de todo Klondike. Otros equipos mineros de los alrededores, incluidos algunos de sus antiguos competidores, empezaron a trasladarse poco a poco a la misma zona. Algunos incluso empezaron a intentar comprar terrenos muy cerca del emplazamiento de Parker para poder excavar en la misma zona. La situación ha llegado a tal punto que se ha iniciado una nueva fiebre del oro en el Klondike, y la razón de ello es solo ese viejo Trommel. Ahora la situación no es fácil para Parker. Por un lado, su equipo tiene que excavar toda la zona, y por otro también tiene que asegurarse de que nadie más se apodere de su descubrimiento. También hay rumores de que algunos equipos están tratando de acceder a los datos y mapas del sitio de Parker. Incluso se vio a algunas personas sospechosas alrededor del yacimiento que el equipo ha grabado con una cámara. Parker ha dicho claramente a su equipo: ahora no solo tenemos que excavar, también tenemos que proteger nuestro descubrimiento. Ha reforzado la seguridad en el sitio. Se ha empezado a vigilar con drones y se ha limitado completamente el acceso. Parker sabe que en este momento todos los ojos están puestos en él en Klondike, y ahora incluso un solo error puede resultar muy costoso. Ahora esto no es solo una búsqueda del tesoro, se ha convertido en una guerra. Parker Schnabel y su equipo se han unido a una carrera en la que todos quieren convertirse en el rey del oro, pero ganará el que resulte ser rápido, despierto e inteligente. A medida que Parker Schnabel y su equipo encontraban oro dentro del Trommel y su verdadero valor empezaba a revelarse, una pregunta daba vueltas en la mente de Parker. ¿Era todo esto una mera coincidencia? ¿O se trataba de una conspiración planeada? Porque piénsalo, en una zona de Dominion Creek, donde nadie había trabajado en años, se encuentra una máquina tan potente y además llena de oro. Eso también en un momento en el que Parker empieza a excavar allí con gran riesgo. Había algo extraño. Parker le dijo al equipo: este Trommel no yacía aquí así como así. Alguien lo ha escondido aquí y hay un gran secreto ligado a él. Poco a poco el equipo fue encontrando más indicios de este tipo en esa zona que les obligaban a reflexionar. Algunas viejas vigas de madera bajo el suelo, estructuras hundidas en forma de túnel y caminos secretos no registrados en los mapas, como si alguna operación minera secreta hubiera tenido lugar aquí antes. Estos caminos no eran rectos ni abiertos, sino que estaban ocultos de forma muy ingeniosa.
Algunos miembros del equipo de Parker llegaron a pensar que podría tratarse de un antiguo sistema de búnkeres de donde se había estado extrayendo oro en secreto. Ahora empezó a surgir otra teoría. ¿Era todo esto obra de la mafia minera? Se ha revelado muchas veces en el Klondike que algunas personas poderosas que trabajan extraoficialmente han construido sus propias líneas mineras secretas y en cuanto la situación empeora o se sienten amenazados, lo dejan todo y huyen dejando atrás máquinas tesoros e incluso pruebas. Entre los lugareños circulan desde hace años historias de que antiguamente trabajaban en Dominion Creek algunos mineros negros cuyos nombres no figuraban en ningún registro, pero cuyos bolsillos siempre estaban llenos. Están las mismas personas detrás de este. Ahora Parker tiene dos opciones. O toma esto como un simple trato y sigue adelante, o toma este trommel como una pista y llega al fondo de toda la conspiración que ha estado enterrada en el suelo de Klondike durante años. Cuando Parker Schnabel encontró este viejo trommel, inmediatamente decidió que estaba más allá del juicio con solo mirarlo desde fuera. Quería saber la verdadera respuesta, cuántos años tenía la máquina, qué modificaciones se le habían hecho y si realmente se utilizaba solo para procesar oro o si había algún otro secreto oculto tras ella. Así que Parker llamó a un equipo de ingenieros profesionales y expertos en maquinaria minera que iniciaron una investigación técnica completa del trommel. En cuanto se abrió la máquina, todo el mundo se quedó estupefacto al ver las piezas internas. Aunque por fuera parecía una máquina de los años 70, algunos de sus componentes interiores estaban completamente modificados. Es decir, alguien le había hecho cambios a lo largo del tiempo. El cableado del motor, la configuración de la correa y el sistema de entrada-salida. Todo fue personalizado de tal manera que fue rediseñado para un propósito específico. Un ingeniero dijo que esta máquina no se había fabricado solo para procesar, sino que se había intentado ocultar algo en su interior. Cuando limpiaron la unidad de cilindros de la máquina y la escanearon, se revelaron algunos patrones extraños, como si alguien hubiera hecho una cámara en una parte de la máquina, una pequeña parte hueca que no era visible desde fuera pero que estaba vacía desde dentro. Parecía como si hubieran colocado algo allí y luego lo hubieran sacado. La sospecha del equipo se profundizó aún más. Aparte de esto, en el cuerpo de la máquina se encontró una placa de cereales descolorida que estaba medio borrada. El año escrito en ella no estaba del todo claro, pero se estimó que este trommel tiene al menos 40-50 años. Es decir, esta máquina es probablemente de los años 70 u 80, pero también se ha utilizado en los últimos años, ya que algunas piezas se actualizaron con tecnología completamente nueva. Parker estaba ahora completamente convencido de que esta máquina no era un trasto cualquiera. Se trataba de un procesador de oro hecho a medida que alguien diseñó muy cuidadosamente, tal vez para ocultar o extraer oro en secreto. El informe del ingeniero dejó claro a Parker que la historia detrás del trommel era mucho más profunda de lo que parece en la superficie. En cuanto se filtraron a las redes sociales las primeras imágenes del descubrimiento del trommel de Parker Schnabel, fue como si un tsunami azotara Internet. En cuestión de horas, el nombre de Parker empezó a ser tendencia en Twitter, Instagram y YouTube. Lo único que se discutía en todas partes era si Parker había encontrado realmente oro por valor de $15 millones y 0 céntimos. La gente se volvió loca después de ver la tierra brillante dentro del trommel y la cara de asombro de Parker en el vídeo. Alguien escribió: "Este es el mayor hallazgo de oro del siglo", mientras que alguien decía: "Este hombre es un mago del oro". Pero tan rápido como se hizo viral, el mercado de rumores también se calentó. Algunas personas empezaron a decir que tal vez esta tierra no estaba registrada en los registros del gobierno, y ahora el propio gobierno puede intervenir en ella. Varias teorías empezaron a circular por Reddit y grupos de Facebook diciendo que tal vez Parker tenga que detener esta excavación o el gobierno pueda tomar el control de toda esta zona. Alguien afirmó que la zona en realidad se encuentra dentro de una zona de protección forestal donde la minería no estaba permitida. Los medios de comunicación tampoco se quedaron atrás.
Algunas cadenas de noticias locales incluso enviaron helicópteros sobre las instalaciones de Parker para obtener imágenes desde arriba. La demanda de entrevistas empezó a aumentar, viejos clips de Parker también empezaron a hacerse virales de nuevo, y la gente empezó a llamarle no solo minero de oro, sino el Cristóbal Colón del Klondike. Ahora el asunto se había complicado aún más para Parker. Por un lado estaba excavando, y por otro, la multitud de gente que le vigilaba iba en aumento. Temía que algún funcionario viniera a entregarle una notificación legal o que algún otro equipo impugnara su reclamación. Mientras tanto, Parker se mantenía alejado de los medios de comunicación, pero fuentes cercanas a él aseguran que no está dispuesto a dejar de indagar bajo ningún concepto. Sabe que esta es la mayor oportunidad de su vida, y tanto si se trata de rumores como de injerencias gubernamentales, Parker Schnabel no es de los que se echan atrás. Después de un descubrimiento tan grande, todos los ojos estaban puestos en Parker Schnabel. Medios de comunicación expertos, mineros aficionados y sus propios competidores, todos querían saber qué diría a continuación. Parker mantuvo el silencio durante varios días, pero cuando hizo su primera declaración ante la cámara, había un brillo diferente en sus ojos junto con agotamiento. Él dijo: «He cavado mucho en mi vida, pero esto es algo más. No es solo oro, es algo más profundo, algo oculto, y no voy a parar hasta sacarlo a la luz». La declaración de Parker no se refería solo a un hallazgo de oro, sino al comienzo de una misión. Dejó claro que la excavación en Dominion Creek no iba a terminar aquí. El equipo está ahora cartografiando los alrededores con trommels, encontrando puntos de entrada a antiguos túneles y mejorando la maquinaria para poder excavar a mayor profundidad. Parker ha llamado a una sección en particular la Zona X, el área donde sospecha que podría esconderse algo más grande que el trommel. Su equipo trabaja ahora por turnos las 24 horas del día excavando, analizando muestras y escaneando en 3D el subsuelo. Parker participa personalmente en cada decisión y comprueba cada informe. Para él ya no se trata solo de ganar dinero, es una misión personal. Quiere mostrar al mundo en qué consiste una auténtica búsqueda de oro. La pregunta ahora es, ¿qué es lo siguiente? ¿Lo que encontró Parker fue una casualidad? ¿O es el principio de un tesoro mucho mayor? Algunas muestras contienen minerales que suelen encontrarse en yacimientos mineros antiguos y profundos, lo que significa que la zona ya ha sido explotada y a gran escala. El equipo de Parker también ha encontrado extrañas rocas y fragmentos de metal en algunos lugares que nadie ha identificado aún adecuadamente. Algunos expertos dicen incluso que puede haber una red secreta bajo Dominion Creek de túneles, búnkeres y viejos refugios. Y si esto resulta ser cierto, entonces, esto no será solo una cuestión de oro. Podría convertirse en el mayor descubrimiento subterráneo de la historia. El próximo movimiento de Parker puede afectar a todo el Klondike. Si resulta que tiene razón, no solo cambiará su suerte, sino que toda la industria minera del Klondike se verá sacudida. Y si comete un error, entonces podría haber pérdidas por valor de millones de rupias y años de duro trabajo a la basura. Pero una cosa está clara. Parker Schnabel se ha comprometido completamente con esta misión y se lo ha dicho claramente a su personal: ahora no hay opción de dar marcha atrás. Hasta que la verdad final salga a la luz, no pararemos de indagar. Así que ahora los ojos de todos están puestos en Dominion Creek. ¿Será mayor la próxima revelación? ¿Hará Parker realmente historia? ¿O todo esto desembocará en un misterio cuya profundidad obligará a pensar a cualquiera? Así que, amigos, lo que acabáis de ver ha sido probablemente el mayor punto de inflexión en la vida de Parker Schnabel. Pero si estáis pensando que esta es su mayor victoria, esperad, porque el verdadero juego acaba de empezar. Lo que se esconde bajo esta tierra de Dominion Creek no es solo oro, es un misterio. Una verdad que lleva décadas enterrada en el suelo y que ahora va saliendo poco a poco. El trommel que Parker ha descubierto es solo una pista. La verdadera historia está aún por llegar. ¿Encontrará Parker más túneles en las próximas semanas? ¿Llegará a la Zona X? ¿Existe realmente allí un búnker secreto? ¿O un tesoro cuyo nombre no consta en ningún registro hasta la fecha? Parker no es el único que busca respuestas a estas preguntas.
Ahora, el mundo entero está pendiente de cada una de sus excavaciones. Y si tú también quieres formar parte de esta aventura, suscríbete ya al canal, porque en la próxima actualización